Hola amigos de Biomejer, ¿qué tal? Nosotros siempre muy contentos de estar con ustedes. En esta ocasión haremos un video donde daremos una explicación un poquito más amplia, enfocada principalmente como siempre al público general, pero tocando algunos temas que a nuestros amigos médicos les puede interesar, ¿no? Queremos hoy tocar un tema fabuloso, a mí me encanta, es el metabolismo, es todas esas clases de bioquímica que nos parecían aburridas. Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, normalmente pensamos en materia, pues está formado de moléculas, que son materia, células, tejidos, órganos, y pensamos que estas fallan y que nosotros nos enfermamos. Sin embargo, siempre ha habido atrás una idea fabulosa que cuesta mucho trabajo entenderla bien. De hecho, la ciencia moderna no le ha dado una plena explicación que tiene que ver con el orden, es decir, con la actividad que tiene esa materia para ordenarse de una manera realmente extraordinaria y generar estructuras tan complejas como el cuerpo humano y que además sean extraordinariamente funcionales, ¿no? ¿Qué se requiere para esta organización? Sin duda alguna, flujos de energía. Entonces resulta que la biología no solamente es materia, sino que también es energía, es flujos de energía. Y justamente estos flujos de energía es el metabolismo. Este metabolismo nos permite también entender, cuando falla, la desorganización, y esa desorganización es enfermedad. Se han venido categorizando, se han venido clasificando ciertos tipos de enfermedades metabólicas. En realidad, cualquier enfermedad tiene siempre un fuerte trasfondo metabólico, pero estas enfermedades metabólicas particularmente se deben a defectos muy directos del metabolismo. Y está ligado además con algunos aspectos interesantes como la nutrición, porque justamente la energía que nos permite funcionar está almacenada tanto en los azúcares como en las grasas, como en las proteínas que consumimos. Entonces viene siendo un tema muy integral. Y además, cuando este metabolismo comienza a fallar, no lo hace de la noche a la mañana, lo hace lento. Y aparecen una serie de marcadores biológicos que nos permiten, en principio, reaccionar de una manera muy oportuna. Y eso le ha dado mucha importancia y sustento pues a los chequeos que hacemos constantemente de parámetros clínicos. Entonces, sin más preámbulo, entrémosle al tema y hablemos un poquito de qué es esta parte maravillosa del metabolismo. El metabolismo, en principio, tiene dos grandes brazos. Miren, ¿qué necesitamos para que una máquina, suponiendo que el cuerpo humano es una máquina perfecta, una máquina sorprendentemente compleja más que perfecta, pues lo que está ocurriendo constantemente, cada segundo, en forma de un proceso, no somos cosas, somos procesos, es que degradamos y destruimos cosas, como por ejemplo los nutrientes, degradamos constantemente, por ejemplo, azúcares complejos para azúcares simples y de los azúcares simples los vamos como extrayendo y degradando para producir energía. Y la otra cara es la síntesis. ¿Por qué la síntesis? Porque se requiere estar construyendo constantemente y regenerando constantemente las células del tejido, por ejemplo. Entonces somos un balance muy importante, un equilibrio que le llamamos homeostasis entre el anabolismo, que tiene que ver con la síntesis, la producción, y el catabolismo, que tiene que ver con la degradación y la generación de energía. Si no catabolizamos la glucosa, por ejemplo, que es un carbohidrato fundamental en nuestra dieta, no obtendríamos energía. Y sin esa energía no podríamos tener la complejidad organizativa del cuerpo humano. Ahora, cuando hablamos de nutrición ligada al metabolismo, pues ha venido apareciendo en la literatura científica hace 20 años, pues el hecho alarmante de que la población humana tiene cierta tendencia genética a la obesidad. Parece ser que es producto de nuestro camino evolutivo. Esta obesidad
podría ser entonces un parámetro que nos permitiera establecer un criterio clínico. Y la podemos medir a través de lo que se conoce como el índice de masa corporal, IMC. Por lo general, la Organización Mundial de la Salud nos dice, un índice de masa corporal por arriba de 30 ya está un obeso. Y se ha generado en los últimos 3 o 4 años un debate enorme de si la obesidad debe o no debe ser considerada, pues ya de entrada, una enfermedad. Tiene dos caras. Miren, por un lado, hay gente que tiene una complexión robusta y nos hemos encontrado con gente que incluso tiene índices de masa corporal por arriba de 30, con ciertos niveles de una obesidad moderada, que sin embargo no presenta ningún signo ni ningún dato que lo pueda considerar enfermo. Y por el contrario, también en la población, aunque en menor proporción, personas que no tienen un índice de masa corporal elevado y sin embargo traen una serie de trastornos metabólicos que lo pueden considerar enfermo. Y esto da pie a la estigmatización de las personas que ya de entrada tienen una complexión robusta. Entonces hay quien prefiere decir que la obesidad no tiene por qué ser considerada una enfermedad. Sin embargo, por otro lado, pues sabemos que esto no aparece de la noche a la mañana. Es una condición, como decía hace rato, no es una cosa. La enfermedad no es una cosa, es un proceso. Y se puede ir desarrollando en 5, 6 o 10 años. Entonces, quizás la obesidad, pues, desate esas condiciones que nos haga que en un futuro, pues, tengamos algunos problemas de este tipo, ¿no? Alguna enfermedad metabólica. Ahora, explorando esto y causándonos una serie de preguntas de investigación, la ciencia moderna ha empezado a entender que la báscula y el índice de masa corporal nos puede mentir, que lo que importa en realidad no es qué tan obeso estés, sino que esa obesidad que implica almacenamiento de grasa tenga ciertas características. ¿Qué características son importantes? Bueno, pues se conoce obesos sanos que tienen la grasa almacenada debajo de la piel. Por ejemplo, las mujeres la almacenan mucho en los glúteos o en las caderas, en las pantorrillas, en las piernas. Y parece ser que esa masa corporal, que esa grasa almacenada, es metabólicamente benigna, no causa ningún problema. En cambio, la evidencia ya es muy clara que cuando almacenamos grasa alrededor de las vísceras, principalmente del corazón, del hígado y del riñón, se dispara un proceso proinflamatorio y una condición de resistencia a la insulina y de alta lipotoxicidad. Eso quiere decir que la concentración de grasas en la sangre comienza a aumentar. ¿Qué es lo que detona las enfermedades metabólicas? Principalmente el síndrome metabólico primero, después probablemente algunos síndromes hipertensivos, es decir, aumentos de la presión arterial, ligados a un alto riesgo, enfermedades cardíacas. También puede haber enfermedades cerebrovasculares por el aumento de esta presión y que finalmente desencadenan en la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2. Entonces, como podemos ver, es un proceso largo y tenemos forma de entender que la grasa que se almacena en las vísceras y que produce un cuerpo como de manzana, muy panzoncitos, es proinflamatoria y dispara todas las condiciones para el deterioro de los procesos metabólicos a través de procesos inflamatorios. Bueno, esta condición metabólica se refleja principalmente en las células que están diseñadas, que su principal función en el cuerpo humano, su especialización, es el almacenamiento de grasa. Bueno, ¿por qué almacenamos grasa? Pues almacenamos grasa principalmente desde un punto de vista evolutivo, porque la grasa nos permite hacerle frente a aquellas condiciones, pues cuando no hay alimento, quemarla
metabolizarla, catabolizarla y obtener energía. Incluso hasta la glucosa, por ejemplo, un alimento, si nos alimentamos muy rico, de una forma muy rica en carbohidratos o azúcares, pues tarde o temprano uno es obeso, y esa obesidad es grasa, es decir, lo transformamos. El exceso de azúcares se transforma en grasa. Ahora, esa grasa no puede circular en sangre. La grasa es por lo general hidrofóbica, eso quiere decir que rechaza el agua. Así que no es muy fácil que esté circulando en sangre. Se va y se almacena. ¿Y en dónde se almacena? En el adipocito. A mí me enseñaron en la escuela durante 20 años que el adipocito es un saco, así como muy inerte, y que va almacenando grasa. Entonces, a la medida que va almacenando grasa, va creciendo, se va como si fuera un globito inflamándose. Y esa grasa almacenada, pues se puede llegar en un momento, por ejemplo, que hagamos una actividad muy drástica, pues un maratón, a los 20 kilómetros se apaga el consumo de glucosa y empezamos a quemar grasas, y empezamos a quemar justamente la grasa almacenada en el tejido adiposo. Ahora, recientemente hemos visto que cuando ese tejido adiposo visceral empieza a almacenar grasa, sufre un proceso de hipertrofia que va generando una condición que se llama resistencia a la insulina. La insulina es un mensajero químico muy importante. Cuando nosotros tenemos un alimento muy rico en carbohidratos, por ejemplo en azúcares, principalmente glucosa, el páncreas libera insulina y prepara al cuerpo. Es una hormona que le llamamos anabólica. Prepara al cuerpo para que esa glucosa se almacene en forma de glucógeno, que es la forma de almacenar glucosa, en el hígado. Pero si tenemos una resistencia a la insulina, pues resulta que sus funciones se ven atrofiadas, y es justamente el parteaguas que prende el síndrome metabólico y desarrolla la diabetes. La diabetes se puede dividir en dos tipos. Tipo 1 es cuando el páncreas, que es el órgano productor de insulina, tiene problemas, se está muriendo, tiene un ataque autoinmune y no produce suficiente insulina. Ahí el remedio, pues simplemente inyectar insulina. O la tipo 2, que es la que nos importa porque es una enfermedad más metabólica, en donde lo que está ocurriendo es que, a pesar de la integridad del páncreas y de que se está produciendo suficiente insulina, no hay los mecanismos para que esa insulina pueda comunicarse adecuadamente con el cuerpo, y entonces tenemos un problema muy parecido a que no hubiera insulina. Si hay insulina, incluso va aumentando. Un paciente puede ser hiperinsulinémico, es decir, concentraciones muy elevadas de insulina, pero no escucha el cuerpo humano la señal, el mensajero químico, y hay entonces condiciones para que se desarrolle esta situación, ¿no? Ya nada más para dejar bien claro esto: cuando tenemos un tejido adiposo visceral muy inflamado, muy crecido, se secretan señales inflamatorias. Pueden decir ustedes sin ningún problema, la realidad es que no estamos obesos, estamos como inflamaditos. El problema es que esa inflamación es una inflamación crónica. Ocurre y va aumentando en los transcurso de 10 años, y es lo que desencadena, para empezar, el síndrome metabólico y posteriormente la diabetes, ¿no? Bueno, ahora, esto en México, ¿qué importancia tiene? Bueno, en primer lugar, podemos decir, no sé si con mucho orgullo, ¿no?, que somos el segundo país del mundo con obesidad infantil. No quiere decir obesidad mórbida, como decía hace rato, el índice de masa corporal por arriba de 30 es obeso. Por arriba de 40 y es obeso mórbido. Bueno, los europeos y los norteamericanos nos ganan, ¿no? Pero por arriba de 30 sí hay un montón de niños. Entonces esto quiere decir que en un futuro van a desarrollar diabetes. Y el otro aspecto que es muy importante es que más del 12% de la población adulto trabajadora tiene ya condiciones prediabéticas y va a desarrollar diabetes y se va a enfermar, lo que es un impacto muy importante para la economía de la familia, del individuo
y por supuesto de la sociedad, ¿no? Entonces la diabetes se ha aprendido pues, de todos lados, es una señal de alarma que tiene que ser atendida por el sector salud, pero también tiene que ser atendida por nosotros. Si van entendiendo la narrativa que he estado construyendo, tenemos mucho tiempo. Empiezan a surgir señales de esta inflamación, empieza a haber variaciones en marcadores biológicos que nos permiten con mucho tiempo agarrar y ver que algo se está deteriorando en el metabolismo, que producirá síndrome metabólico que dura 10 años y que después se desencadenará en diabetes. Entonces entramos un poco al avance silencioso de este síndrome metabólico, ¿no? Como pueden pensar un poco a partir de lo que he estado comentando, pues los años de avance sin síntomas del síndrome metabólico pueden ser muy amplios. Empezar de 0, 1 año, 2 años, hasta 10 años, y ahí por lo general todo el mundo está bien, no hay síntomas, ¿no? Incluso en algunos chequeos, check-ups, podemos agarrar y tener información normal, no va a aumentar la glucosa, no van a aumentar los lípidos, no va a aumentar algunas proteínas que nos indiquen inflamación, todo normal, ¿no? Pero después, en la primera fase, empezamos a notar resistencia de insulina en 2 órganos fundamentales del control metabólico, en el hígado y en el músculo. Y entonces empezamos a tener algunas condiciones que ya son metabólicas y producen marcadores biológicos o biomarcadores que por lo general los check-ups normales, estandarizados en todo el mercado nacional, no los ven, pero ya empezamos a tener indicios. Entonces sería bueno tratar de mover la ventana diagnóstica ahí. Por lo general en este cuadro, la glucosa es normal. Probablemente podamos tener incluso una persona con índice de masa corporal normal, aunque podría, por supuesto, haber claras señales de que tiene grasa almacenada de manera importante en las vísceras. Luego se desata una segunda fase en donde lo que empezamos a observar es un aumento de insulina. Es como que yo le estoy hablando al vecino y el vecino no me pele, llega un momento en donde me desespero, ¿no? Si yo le hablo al vecino, yo soy el páncreas y el vecino es el hígado o el vecino es el músculo o el tejido adiposo, ¿no? Y no me oye, pues le aumento el volumen. Bueno, eso pasa con el cuerpo. Aumentamos el volumen, aumentamos el mensajero químico, aumentamos la insulina. Por eso viene como compensación una hiperinsulinemia. Y esto lo que provoca es que empiecen a elevarse las grasas en el torrente sanguíneo. Empieza a haber señales, se le empieza a mandar la instrucción al tejido adiposo de que la grasa que está almacenada la libere, y entonces empezamos a ver dislipidemias. Eso quiere decir alteraciones en las concentraciones de lípidos, principalmente aumento de la grasa que se utiliza preferentemente como combustible, que se llama ácido graso, ¿ok? Posteriormente, en una condición así que puede durar pues, entre 5 y 15 años, viene una tercera fase. Se agota el páncreas. ¿Por qué se va a agotar el páncreas? Yo me puedo agotar de estarle gritando al vecino y que no me pele, pues el páncreas se agota y entonces empieza a aparecer ya señales de prediabetes. ¿En qué desencadena eso? ¿Cuál sería la fase 4? La fase 4, pues ya lo que nos estaría diciendo es que se ha desatado la diabetes, ¿no? Aquí hay una alerta epidemiológica muy importante. Esta condición del síndrome metabólico afecta a 1 de cada 4 adultos mexicanos. Y tenemos 10 años, por eso nosotros hemos lanzado campañas insistiendo. Por favor, cuiden su salud. La parte más importante en todos sentidos, las intervenciones más económicas, más fáciles, más sencillas, menos dolorosas. Lo que nos va a costar menos es una salud preventiva. Vean cómo tenemos un lapso
casi de 15 años para poner atención de que lo que estamos desarrollando es un síndrome metabólico. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora, ya que se desata ese síndrome metabólico, tenemos 3 ventanas que nos permiten detectar que se está desarrollando un síndrome metabólico y que nos permite, por lo tanto, decir, aguas, ahí viene la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Lo primero es pues, la glucosa en ayunos, ¿no? Las concentraciones normales de glucosa van más o menos entre 70 y 99 miligramos por decilitro de sangre. Y esa sería una primera foto. Normalmente en los check-ups, todos, medir la concentración de glucosa en sangre es barato. Está incluido prácticamente en todos nuestros check-ups, ¿no? Pero a veces suele fallar. O sea, nosotros ya tenemos indicadores de que está empezando a fallar la señal de insulina y la glucosa como si nada, ¿eh? Entonces, pues, estamos muy confiados porque la glucosa se mantiene bien. Luego, agarrar y hacerse un check-up es a tomarse una fotografía. Casi siempre nosotros, los biomédicos, nos gusta más bien la peliculita, ¿no? Hay que tomarse varias fotografías para tener lo que se conoce como la cinética, es decir, saber qué está pasando en el cuerpo, no nada más en ese momento que nos tomamos el check-up, sino pues, histórico, cuando menos los últimos semanas o los últimos 3 meses. Para eso se encontró otro marcador biológico muy importante. Se ha visto que cuando la glucosa está elevada en concentraciones por arriba de lo normal, durante 3 meses o más, se glucosila, entonces a eso se le llama hemoglobina glucosilada. Y eso ya nos está diciendo cómo está el cuerpo, cómo están las concentraciones de glucosa en los últimos 3 meses, ¿no? Ahora, también se ha observado que un montón de pacientes tienen la hemoglobina glucosilada normal en 10 años y sin embargo el deterioro se está precipitando. Eso prendió las alarmas y se ha desarrollado un método mucho más eficiente que se llama Quantose RI. RI quiere decir de resistencia a la insulina. Es el estándar de oro, es la muestra de que la ciencia aplicada puede beneficiar tremendamente nuestra salud. Detecta riesgos metabólicos hasta 3 años antes de que la glucosa se altere. Entonces nosotros muy confiados con la glucosa normal, pero si nos aplicamos un Quantose, nos puede decir aguas, porque aunque tengas la glucosa normal, aunque tengas la hemoglobina glucosilada normal, ya se está desencadenando el síndrome metabólico. Entonces, en algunos casos, el Quantose es una herramienta extraordinaria. Como pueden ver, ahí está el problema del diagnóstico tardío, ¿no? La hemoglobina glucosilada no muestra evidencia de disfunción metabólica hasta etapas muy avanzadas del síndrome metabólico y de la prediabetes, cuando la función del páncreas ya está comprometida, ¿no? Ahora, en ocasiones, pues entonces vámonos solamente a la hemoglobina glucosilada normal, pues no es igual a riesgo. Una cantidad significativa de adultos tiene la hemoglobina glucosilada normal, pero en realidad ya hay resistencia a la insulina. Y por otro lado, el índice de masa corporal, aunque lo indique la Organización Mundial de la Salud, no es suficiente por los criterios que ya he explicado anteriormente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema diagnóstico importante. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con una prueba que identifica una serie de marcadores biológicos mucho más sensibles, que son principalmente los marcadores que recolecta la prueba llamada Quantose. Primero que nada, hay una molécula que se llama alfa hidroxibutirato, que es producto del estrés oxidativo mitocondrial en las células del páncreas y se secreta y empieza a elevarse en la sangre. Esta sustancia por lo general produce un olor característico a manzana fermentada. A mí me ha tocado de repente diagnosticar sin querer porque yo no soy clínico y agarrar y decir, oye, ve y chécate porque quizás tengas diabetes mellitus tipo 2 porque huele la persona manzana fermentada, ¿no? Es un marcador importante. Si se eleva,
Quiere decir que puede ser que se esté desarrollando síndrome metabólico. El otro, que es más bien un marcador negativo, es un biomarcador que se llama LGPS. A la baja, lo que nos está diciendo es que hay mayor resistencia a la insulina y por lo tanto menor tolerancia a la glucosa, ¿no? Otra molécula importante es el ácido oleico, que también ese tiene una relación o una correlación positiva, tiene que aumentar. Refleja un aumento de la lipólisis asociada a la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso de la lipólisis? Si yo estoy gritando y mi vecino no escucha, lo que hace el tejido adiposo es mandar la señal para que la grasa almacenada se degrade y empiece a liberar moléculas más simples que se llaman ácidos grasos. Es por eso que los ácidos grasos en la resistencia a la insulina aumentan. Es una señal importante. Medirse y hacerse un perfil de lípidos es muy importante, ¿no? Nos permite ver cómo también está relacionado con esto. Entonces, ese sería el tercero. Y el cuarto y último es la insulina directamente, pero en ayuno, también con una correlación positiva, y es un factor de riesgo independiente para la diabetes mellitus tipo 2 y para la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué hecho cuánto se ha integrado de manera bioquímica y metabólica, de forma matemática muy, muy precisa, con estudios clínicos, una escala del 1 al 20, y cuando es igual o superior a 30, lo que nos está diciendo es que existe un riesgo significativo para desarrollar una hiperinsulinemia, o sea, un aumento de la insulina importante, y por lo tanto hay un riesgo integral para el desarrollo de diabetes. Entonces, este ya es otro cuento, ¿no? Este ya es una manera mucho mejor estandarizada con estudios clínicos que nos permiten indicar y ver cuando una persona, a pesar de tener índice de masa corporal elevado, de tener glucosa o hemoglobina glucosilada normal, que nos grite aguas, ¿no? Porque se está desarrollando síndrome metabólico. La radiografía molecular de la resistencia a la insulina que mide el Quantose, pues es muy clara. Por arriba de 63 nos está marcando riesgo, y además es un riesgo predictor muy importante. Por arriba de 63 no nos está diciendo que ya tenemos diabetes mellitus tipo 2, pero sí nos está diciendo ahora sí, esto va en serio, aguas, porque ya se desataron los mecanismos metabólicos que nos puede llevar a la diabetes mellitus tipo 2 y ya estamos entrando claramente en el síndrome metabólico. Pues es muy claro que el Quantose tiene varias ventajas sobre la hemoglobina glucosilada, sobre la glucosa normal en ayuno. Hay por ahí otra prueba que se llama OMA-RI, que también es resistencia a la insulina, que también es buena, pero aún así es mucho mejor y tiene características muy favorables el Quantose para la detección de la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, en una sola muestra con 4 marcadores metabolómicos, que son los que mencioné, con un valor pronóstico de 3 años, aplica a personas con peso normal y no requiere una carga de glucosa oral adicional, ¿no? Muy bien, entonces la otra parte del síndrome metabólico es el aumento de ácidos grasos en sangre y de una disfunción en los lípidos, ¿ok? La otra parte de la cara de la disfunción de los lípidos, otro lípido que también tenemos que considerar que es muy importante, es el colesterol. Entonces, cuando nosotros hablamos de colesterol, pues el colesterol es una molécula que usamos, por ejemplo, para sintetizar hormonas como los esteroides en mujeres o la testosterona en hombres. El colesterol es muy importante. Sin embargo, cuando el colesterol aumenta y un tipo particular que le llamamos colesterol malo, que es de acumulación y está circulando en unas proteínas que se llaman LDL, aumentan, lo que nos está diciendo es que ese colesterol está muy abundante en sangre y se está depositando en hígado, a diferencia del otro colesterol que se le llama bueno. Viene circulando en una proteína que se llama HDL y que esa proteína lo que hace es secretarlo.
eliminarlo, lo está eliminando del cuerpo a través de las heces fecales por las sales biliares. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es la correlación. Cuando aumenta LDL y disminuye HDL, tenemos riesgo. ¿Qué riesgo se ha observado? Pues se ha observado que este colesterol circulando en LDLs, si además hay una hiperinsulinemia, están aumentando los ácidos grasos, se genera un estrés oxidativo. ¿Qué es esto del estrés oxidativo? Miren, imagínense que yo tengo una hoja de papel, que es la glucosa, y para obtener energía le prendo un cerillo, ¿no? Hay una combustión, nosotros hacemos eso, combustionamos los ácidos grasos, hacemos combustión de la glucosa para obtener energía. Y esa energía nos sirve para organizarnos. Entonces hay un proceso de combustión. Esa combustión tiene una cara, pues, evidentemente positiva, que es la producción de energía, pero se producen especies reactivas de oxígeno, es decir, aumenta el estrés oxidativo. Y sobre todo con la edad, por arriba de los 40 años, los sistemas que tenemos para amortiguar el estrés oxidativo caen, entonces empieza a aumentar el estrés oxidativo. Se ha observado que esa condición es clave. Un aumento en HDL un aumento en LDL junto con una disminución de HDL y un estrés oxidativo. Eso hace que las LDL se empiecen a acumular en la pared de las arterias, como si fuera sarro. En realidad se inflaman también, hay un proceso inflamatorio importante. ¿Qué importancia tiene que una arteria se inflame? Pues se cierra. Y si se cierra una arteria importante, deja de irrigar el corazón o el cerebro. Y lo que vamos a tener es un infarto o un stroke, un accidente cerebrovascular. Por eso es que esta condición provoca y está relacionada con cardiopatías, con aumento de riesgos a enfermedad cardíaca, principalmente infarto, o también un aumento a eventos vasculares cerebrales. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder identificar eso? Primero que nada, algo muy económico, muy simple. Arriba de los 40 es sí o sí hacerse un check-up por lo menos una vez cada 3 años. Arriba de los 50, que aumenta todo esto, disminuye nuestra capacidad de defendernos contra el estrés oxidativo una vez al año para ver cómo andamos con el perfil de lípidos y el perfil de colesterol. Pero también se ha observado que esta condición inflamatoria libera una proteína que se llama PCR, que es una proteína C reactiva, que la podemos medir, está circulando en sangre. Entonces sería conveniente medir la proteína C reactiva normal a los 40 años y arriba de los 45, si tenemos indicios de que ya tenemos síndrome metabólico, irnos a medirla con más obsesividad, de manera obsesiva, y entonces hay que pedir al laboratorio que nos incluya la proteína C reactiva ultrasensible. Hay otras condiciones, como por ejemplo un aminoácido que se llama homocisteína, que es un aminoácido que es corrosivo, daña las paredes invisibles de las arterias que se llaman endotelio y que también debe ser medido para conocer si hay daño vascular o no. Y el perfil de lípidos, ¿no? Principalmente ver triglicéridos, la correlación LDL-HDL y el estrés oxidativo. Ahora, además del colesterol, resulta que también es importante el aumento, el incremento de los ácidos grasos libres en sangre. Llega un punto en donde, como vimos al principio, pues el tejido adiposo visceral se satura y está en un estado proinflamatorio e inflamatorio. Esto genera señales como para decir, ¿saben qué? Échenme la mano, ¿no? O sea, ya el tejido adiposo ya no tengo espacio. No son células que se multipliquen, en realidad crecen. No se dividen para tener más, hay un límite, ¿no? Y entonces ya están muy inflamadas, muy grandes, muy saturadas.
y sigue habiendo lípidos, grasas en sangre. ¿Qué hacemos con ellas? Las vamos y las almacenamos en el hígado. Y entonces, como parte del síndrome metabólico, tenemos algo muy importante que se llama hígado graso, que también es una enfermedad metabólica muy importante que tiene que ser revisada por el endocrino, por el gastro, no ver cuál es la condición del hígado. Cuando el hígado se inflama, empieza a sufrir procesos degradativos, sufre procesos de fibrosis, empieza a secretar unas enzimas, AST, ALT, GGT, así se les abrevia esas enzimas, que ¿qué creen? Pues también tenemos la enorme fortuna de que las podemos identificar en sangre. Entonces, la presencia de esas enzimas en sangre, pues quiere decir que nuestro hígado está sufriendo. Luego puede haber otros tipos de estudios, de imágenes, etcétera, que nos vayan diciendo cómo está el hígado y si el hígado tiene una condición que la podemos considerar como hígado graso, ¿no? Afecta el 30% de los mexicanos. Seguro que si a mí me lo hacen, bueno, no quiero, pero pues ya sé que yo tengo hígado graso en nivel bajo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a dieta, pero ya también tengo que tener claro que mis indicadores de síndrome metabólico se están disparando. La resistencia a la insulina se dispara, se estimula todavía, estimula más al hígado a fabricar todavía más grasa a partir de carbohidratos, ¿no? No hemos hablado, pero además de la insulina, otra hormona importante es la hormonas tiroideas. La tiroides controla de manera directa el metabolismo. Entonces podemos tener condiciones de hipertiroidismo, que lo que va a hacer es que el metabolismo se acelere. Por lo general, la persona parece muy ansiosa, son muy flacas, pero en realidad lo que tienen es elevadas concentraciones de hormonas tiroideas. O lo contrario, que es más importante y está más asociado con lo que les estoy explicando ahorita, que lo conocemos como hipotiroidismo, concentración de esas hormonas a la baja. Es una epidemia muy importante porque provoca fatiga. A veces pensamos que estamos cansados y que en realidad lo que está pasando es eso. Y es muy frecuente en mujeres, así que también los check-ups se tienen que perfilar. Si eres mujer, pues pide en tus check-ups por arriba de los 40 y de los 50 que midan las hormonas tiroideas para ver cómo anda tu metabolismo, y quizás el cansancio crónico que estás sintiendo no es estrés, sino es un problema más bien hormonal. Muy bien, hablemos de otro marcador que también es importante, ¿no? Lo menciono porque si bien no está directamente ligado al síndrome metabólico, son también de los marcadores que deben de estar incluidos en los check-ups. La vitamina D y la vitamina B12, ¿no? Las vitaminas por lo general lo que hacen es que se asocian al metabolismo para incrementarlo o disminuirlo. Déficit en vitaminas es igual a déficit en metabolismo. A veces el metabolismo se deprime y pensamos que es un problema de este tipo, ¿no? Ya tengo un problema como el síndrome metabólico, y no, lo que está ocurriendo simplemente es que en la dieta no estamos consumiendo los precursores adecuados de las vitaminas, principalmente, por ejemplo, de la vitamina B12, ¿no? También la vitamina D es importante, no solo porque nos ayuda a formar huesos, sino que también es una hormona que es esteroide y que ayuda a modular la sensibilidad a la insulina y la inmunidad. Entonces también está relacionado con la función de la insulina. Por otro lado, la vitamina B12, que también hay que medirla, pues su efecto causa principalmente fatigas, neuropatía y algunos elementos relacionados con la diáspora peligrosa de la homocisteína que mencionábamos anteriormente. Muy bien, entonces pues en la ingeniería biométrica, ¿no? O sea, esta ingeniería que hacemos para medir una serie de marcadores biológicos, también es importante de repente considerar que los atletas de alto rendimiento, en general las personas que hacen ejercicio más de 3 veces al día, pueden tener algunos marcadores diferentes. Por ejemplo, la hemoglobina para la población general con 13
gramos por decilitro es suficiente, pero un atleta requiere pues más. ¿Por qué requiere más? Sobre todo si el atleta es de alto rendimiento o si está sujeto a un estrés aeróbico importante, sea un deporte muy aeróbico, pues porque hay que llevar hemoglobina, hay que llevar oxígeno a los tejidos y quien hace eso es la hemoglobina, ¿no? Otro aspecto fundamental es el ácido láctico. Por lo general es considerado un desecho. Como decía hace rato, yo agarro la glucosa, la quemo, hay una combustión. El producto de la combustión final de la glucosa es el CO2, que justamente es lo que expiramos. Pero en ocasiones hay un intermediario muy importante que es el ácido láctico. Cuando hacemos ejercicio, las concentraciones de ácido láctico aumentan en sangre, puede llegar a precipitarse y es lo que nos causa el famosísimo dolor muscular. También es importante considerarlo porque en un atleta el combustible medible también es muy importante porque el ácido láctico es combustible para el atleta de alto rendimiento, lo puede volver a utilizar y también nos está indicando las capacidades de recuperación y qué tanto el entrenamiento ha facilitado fisiológicamente al cuerpo para aprender a respirar adecuadamente y llevar el aporte suficiente de oxígeno, sobre todo el músculo esquelético. Muy bien. Otro aspecto que también es muy importante, que está relacionado justamente con la deformación de las arterias, que le llamamos arteriosclerosis, es que al irse inflamando, el aporte de oxígeno al corazón va disminuyendo y eso es sinónimo a un infarto cardíaco. ¿Cómo podemos saber que estamos teniendo, que ya sufrimos, no? Como ocurre con el hígado, mire, cuando el músculo cardíaco, que es finalmente un músculo, sufre daño, las células se mueren, explotan y liberan enzimas. Entonces, hemos podido identificar algunas proteínas y enzimas que son exclusivas del músculo cardíaco, como la troponina. La troponina sensible nos indica que lo que ocurrió en el corazón, a lo mejor sin darnos cuenta, fue pues, un preinfarto o un infarto, y que tenemos que investigar si hay condiciones de síndrome metabólico, si hay una deformación de las arterias. Otras enzimas importantes, la CPK y la DHL, que aunque no son exclusivas del músculo cardíaco, también están en el músculo esquelético, pues nos pueden más o menos dar alguna información. Y el péptido nutriérico, conocido como BPN, es clave, es el factor más socorrido, más utilizado, el biomarcador estrella que nos está diciendo el estrés al cual ha sido sometido el corazón. Por lo general, nosotros lo incluimos en los check-ups sports, cardio, que nos pueden decir si el atleta de alto rendimiento o la persona que se está preparando para un maratón ha hecho mal el entrenamiento y ha estresado demasiado el corazón. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de la insulina como un mensajero químico que lo que hace es promover toda la parte del metabolismo que construye biosintética, que conocemos como anabolismo. Por supuesto, tiene que haber la contraparte, porque en la homeostasis hay equilibrios. Por ejemplo, si de repente se me aparece un perro rabioso, el hígado tiene que secretar grandes concentraciones de glucosa, la concentración de glucosa tiene que dispararse en cuestión de segundos en la sangre para que el músculo pueda tener glucosa suficiente para obtener energía y correr o agarrarnos a patadas con el perro. Por eso a la adrenalina se le ha llamado de manera, pues un tanto cuanto jocosa como la hormona de la pelea o la huida, ¿no? Es la adrenalina una hormona muy importante catabólica que aumenta el estrés y nos ayuda a degradar. Lo mismo ocurre con el cortisol y a veces lo que ocurre con el cortisol es que tenemos concentraciones crónicas de cortisol, sobre todo en toda la etapa
temprana en toda la mañana. Y luego eso nos causa insomnio y pensamos que el insomnio se debe a otra cosa, lo cual al mismo tiempo refuerza una situación de estrés. Por eso también dentro de los check-ups, sobre todo para personas mayores, se está perfilando de manera importante medir el cortisol, sobre todo el cortisol matutino. ¿Ok? Bueno, ya en las últimas etapas, en la parte final de esta presentación, pues nada más hagamos un pequeño resumen del mapa integral del control metabólico. Vean cómo tenemos un motor de la energía, que es la glucosa, la insulina, la hemoglobina glucosilada y el papel que juega el cuantose. Otra parte estructural y de limpieza muy importante que tiene que ver con el perfil de lípidos, principalmente con el colesterol bueno y malo, los triglicéridos circulando en sangre, y con estas enzimas que nos indican que si están presentes en sangre, pues está muriendo el hígado está sufriendo estrés y que también nos indican de alguna manera la salud del hígado. En el rendimiento, pues están hormonas muy importantes como las tiroideas, el perfil de hierro, la vitamina D que mencionamos, la B12 y el cortisol. También en el caso de hombres, la testosterona es muy importante. Por eso es que la testosterona se incluye de manera importante en los perfiles para hombres, sobre todo mayores, ¿no? Y también, por último, los escudos de protección. Muy importante ver cómo andamos de inflamaditos con la proteína C reactiva, preferentemente la ultrasensible, sobre todo en mayores de edad. La homocisteína, que también nos indica la salud del endotelio, es decir, la salud de los vasos sanguíneos y de las arterias. La troponina 1 o algunos indicadores que nos dicen la salud del músculo cardíaco en particular. Y en algunos casos también, si la persona, hombre o mujer, es mayor de 50 años, ya empieza a aumentar el riesgo de cáncer, entonces también se pueden incluir en los check-ups algunos marcadores tumorales. La arquitectura de tu salud depende de ti, tienes un montón de tiempo para responder. Recuerden que la medicina preventiva es la medicina del futuro, nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. El síndrome metabólico no tiene síntomas tempranos, pero el cuantose, por ejemplo, nos puede indicar en un momento muy importante que vamos desarrollándolo, muy importante para frenar. El síndrome metabólico se corrige mucho mejor y es mucho más económico que ya haber desarrollado diabetes mellitus tipo 2. Tu índice de masa corporal y tu cuerpo pues pueden ocultar estos riesgos celulares reales. No es un parámetro, es un parámetro epidemiológico, es decir, en la población general es un parámetro importante. A nivel individual hay otras variables más importantes que tienen que ser medidas con un check-up, con un estudio como el cuantose. Por último, también en algunas ocasiones la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 tiene fuertes condiciones familiares, entonces hay también, por supuesto, condiciones genéticas que pueden ser determinadas con paneles genómicos que también Biomegen, como un laboratorio experto en biología molecular y genómica, los ofrecemos unos paneles de este tipo, o también de una forma mucho más accesible, mucho más económica, mucho más sencilla, por los check-ups que ofrecemos en diferentes etapas de la vida, que como pueden ver es oro molido en la medicina preventiva. Medir es prevenir, así que por favor, hagan medicina preventiva. Con esto nosotros nos despedimos y estamos siempre a sus órdenes para contestar cualquier duda que tengan, pónganse en contacto con nosotros. Yo soy el doctor Francisco Rangel, un placer tocar estos temas con ustedes.